Y el día de hoy nos honra con su presencia y nos da de verdad muchísimo gusto que nos acompañe para compartirnos pues mucho más a fondo de todo lo que es la cultura rusa, el delegado de turismo de Rusia aquí en nuestro país, Sergei Kiliakov. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muy contentos de verdad para que, pues gracias a ti. No, gracias Enrique, gracias Cintia por invitar a su prestigioso programa, ¿no? que tiene en el canal 21, Capital 21. Pero también tengo una sugerencia, ¿no? A ver, platícanos. Porque la tarea de hoy, mi tarea es bastante complicada. Sí. Qué lástima que nosotros hoy tenemos un cierto límite, ¿no? De tiempo, así es. Tiempo para hablar sobre la grandiosa cultura, grandiosa historia de este país, sí, que es Rusia. Se puede platicar de este tema no por minutos, por horas, por días, ¿no? Sí, que por lo menos. Por siglos. Por eso sí que esto es nada más una referencia, pero vamos a intentar hacer toquecitos, no sé qué principales en este tema para tocar aspectos principales de esto. Sí, para que la gente que nos está viendo, que a lo mejor no le había pasado por su cabeza ir a Rusia o preguntarse cómo era Rusia, pues que lo conozca un poquito para que, si no es ahorita en el Mundial, bueno, más adelante la pueda visitar. Es cierto, pues en estos días el mundo entero está hablando de Rusia, ¿no? El mundo entero está mirando a este país tan chiquito que ocupa nada más la séptima parte, ¿no? del mundo, del territorio firme del planeta Tierra. Entonces nosotros vamos a intentar hacer esto y no solamente estoy hablando de tema deportivo, no sé qué, del mundial. También Rusia siempre tiene muchísimo interés en todo el mundo por todos otros aspectos, ¿no? Y precisamente por el aspecto cultural. Claro. Porque cultura abarca muchísimas cosas. Y la ¿no? capital de Rusia, Moscú, pues es una cuna de cultura. Pero ¿no? como yo entiendo, pero ¿y San Petersburgo? Claro, también. Discúlpeme, las seis ciudades, sedes que espero yo, que van a ocupar, va a ocupar la selección mexicana, ¿no? O sea, en el Mundial. No, 6. Estoy diciendo esto. Oye, eso nos porque gusta. vamos hasta la final, ¿no? Claro. Por y eso contra yo digo, Rusia. Sí. Yo soy más por el tri. No, bueno, definitivamente. tráiganme un café. Soy realista señor, en por fútbol, favor. ¿no? Discúlpame. Pero me gusta más la selección mexicana. Muy pero bien. nos prometimos hoy no hablar tanto sobre De fútbol. el Ajá. fútbol como de la cultura de Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto, en primer lugar, si hablamos de cultura, los visitantes extranjeros que visitan a Rusia, tratan de conocer en primer lugar, por supuesto, dos capitales. Sí. Pero según el temas que me dieron sus compañeros aquí en el canal, nosotros todavía vamos a tener otros programas especialmente dedicados para estas sedes, estas capitales, Moscú, San Petersburgo, también vamos a hablar de Kazán, de Sochi, la ex capital de las Olimpiadas del 2014, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que vale la pena de decir qué aspectos principales, qué puntos culturales del tema cultural esperan a los visitantes extranjeros en Rusia. Claro. Por supuesto, aparte de dos capitales, ¿por qué dos capitales? Sí. Porque Moscú es la capital enorme, megalópolis, no sé qué, allá en Rusia con muchísima cantidad y variedad de los museos, teatros, templos, palacios, etcétera, etcétera. Pero también San Petersburgo es la capital cultural de Rusia. Y justo estábamos viendo unas imágenes y me llama muchísimo la atención. O sea, Rusia no es todo nieve. Estamos viendo bosques, lagos, paisajes, porque la gente tenemos esa idea. Así como en el extranjero los mexicanos nos ponen sombrero, de repente tenemos la idea aquí que entonces Rusia es pura nieve y andan con frío y ensombrerados. No, la culpa es de Hollywood, yo creo. No sé qué, de esta imagen de Rusia, más que todos los
que yo trabajo en turismo, promoviendo el destino de Rusia aquí en México, en América Latina, pero los mexicanos se sorprenden conociendo la Rusia toda la biodiversidad. contemporánea, viendo la verdad, no sé qué, todo Oye, eso. Sergey, Enorme, enorme. No es complicado para un mexicano. Digo, yo te veo aquí hablando como, Sí. como mexicano, de verdad. Español. Pues, Es increíble. gracias. Pero uno como mexicano que llega, por ejemplo, a tu país, ¿no es complicado La esta comunicación por los idiomas, Sí. por la escritura, que también es, pues, es diferente a lo que estamos acostumbrados aquí? No, definitivamente no, porque sabe que el nivel del turismo cultural, porque nosotros proponemos el turismo cultural en principal, no el turismo de playas o que tienen otros países. Claro. Porque nuestra carta es la cultura, la historia del país, Sí. la arquitectura. Por eso nosotros proponemos el turismo organizado. Entonces, los turistas visitan a Moscú acompañados con guías perfectamente hispanoparlantes, que hablan Claro. perfectamente en español, son profesionales en historia, en cultura. Ellos saben a dónde dirigir a los mexicanos si quieren conocer, por ejemplo, la literatura o ballet ruso o restaurantes, ¿no? Sí, La la cocina comida. rusa, la artesanía, etcétera, etcétera. No, así que son temas enormes, ¿no? Que nosotros tenemos claro. allá, y por eso sí que nunca los mexicanos, yo trabajo ya como 30 años aquí en México en este aspecto, nunca se quejan que se sienten abandonados visitando Ajenos, Rusia. ¿no? Exactamente. Claro, ¿no? Ajenos. Eso es muy importante, Sí. es muy importante. Yo creo que durante el Mundial vamos a tener todavía en triple o en cuádruple más, no sé qué, la atención. De verdad, Sergey, que es un placer tenerte aquí. Lo bueno es que ya nos dijiste que vas a estar mucho más programas para seguir conociendo, porque ya nada más nos quedamos picados con todas las imágenes, con todo lo que nos platicaste de Rusia. Pero bueno, te vamos a estar aquí viendo la siguiente semana. Y hablamos de todo, de anillo de oro, de cruceros, del transiberiano, de Siberia. todo eso, temas, claro. ¿no? Así que en adelante tenemos muchas cosas interesantes. Ahí está. Muchas gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias.